Pues amigo de conexión, le tengo una información muy importante, donde Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, ese federalista que anda buscando por todos lados cómo obtener más dinero. Le vamos a demostrar aquí en unos segundos cómo este señor malversó decenas de millones de pesos, los cuales el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se los mandó específicamente para que los invirtiera en cuestiones de salud. Los empezó a desviar por otros lados y lo poco que invirtió en salud lo fue a invertir a un hospital privado el señor de un amigo, muy amigo de él, que lo llevó al poder. Fíjese bien, ¿en qué se fue el dinero de Jalisco para atender la salud de la pandemia? Mientras los servicios médicos no daban abasto por la pandemia COVID, en Jalisco muchos recursos se fueron a remodelar un hospital privado, en publicitar a Jalisco como destino de inversión y hasta pagar a conductores y mucho café que se consumía por esos lados. Algo extraño, ¿no? Pero no hay que olvidar que el efecto Andrés Manuel López Obrador en las campañas pasadas, este señor se aprovechó muy bien para ser presidente ahora sí de Tlajomulco, luego presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, luego gobernador, luego traicionó a las causas del presidente de la República hoy en función. Ahí lo ve cuando se aprovechaba de toda ese imán que era el presidente de la República y al final cuando obtuvo ahora sí su gobernatura, traicionó no al presidente, traicionó a su población, la cual creía en Andrés Manuel, y este hombre se benefició constantemente. Pues vayamos a la información, amigo de conexión, para que vea en qué este sinvergüenza se llevó tanto dinero. Mire, vámonos rápidamente, como dice la nota, vamos a ir viendo parte por parte. Cuando estalló esta situación del Estado mexicano, el Estado mexicano de Jalisco se endeudó y recibió dinero federal también, pero aún así no protegió a todos los que debía. Mientras los servicios médicos no daban abasto, el poder descubrió que muchos recursos se fueron a remodelar un hospital privado. Ahorita le voy a decir de quién era, de quién es ese hospital, que muchos recursos se fueron a remodelar ese hospital, que ahorita, repito, le voy a decir de quién es. Sí lo conoce, es muy famoso. En publicitar a Jalisco como destino de inversión y hasta en pagar a conductores y café. El Estado mexicano, como dice en esta parte, le inyectó 180 millones de pesos, unos 8.7 millones de dólares, a la restauración del hospital privado Ángel Leaño. Como una de las medidas de emergencia para la atención del COVID, el hospital es de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es una universidad privada, donde nació el Yunque, los mentados tecos, el dueño, el que era dueño del equipo de fútbol, los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, que es privada. Otra propiedad de la familia Leaño, que hasta el hijo, el joven Leaño, jugó de defensa en ese equipo a fuerzas. Al igual que la Universidad Unitec, múltiples complejos habitacionales y el centro comercial más lujoso del estado, que anda invirtiendo el dinero del COVID en complejos habitacionales y en centros comerciales lujosos de la familia Leaño. Mire, nada más y nada menos. Aquí nos vamos a ir parte por parte. El INSABI sí llegó a Jalisco. El equipo periodístico comprobó que por ley del acceso a la información pública, entrevistas y testimonios, que el gobierno de Alfaro sí recibió al menos 97.3 millones de pesos, esto es casi 5 millones de dólares del nuevo programa federal de atención médica para los derechohabientes, o sea, el INSABI. Esto a pesar de que el gobernador reiteró en diferentes ocasiones que Jalisco no pediría dichos recursos, pero le llegaron casi 100 millones de pesos del INSABI para que tomara las medidas adecuadas. En un discurso, aquí lo vamos a poner, el INSABI era lo que era el Seguro Popular, para que nos vayamos entendiendo. En un discurso público, Alfaro aseguró que la entidad había logrado defender su autonomía. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a 8 gobernadores a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Federal. El primero en negociar fue Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, quien solicitó que el fondo de aportaciones del INSABI incrementara la cobertura de su estado a 1.2 millones de derechohabientes, de 1.2 a 2 millones. Pues así se la llevaron. Vámonos a otras tranzas. Las intrincadas cuentas para la salud.
Vámonos al primer párrafo, que son siempre los más importantes de estos pillos. Además, para hacerle frente al virus y sus consecuencias, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público adquirió un crédito con la banca privada, o sea, Bancomer, por 7,500 millones de pesos, que es lo que pidió este sinvergüenza de ese estado. Casi 350 millones de dólares. Parte de estos dineros fueron a alimentar la partida de 4,418 denominada ayuda de erogaciones imprevistas de pandemia de COVID. Así lo dijo él, dentro de la unidad presupuestal. A esa partida, reporta el portal de transparencia de Jalisco, se asignaron 3,637 millones, o sea, 175 millones de dólares, pero no aclara cuánto corresponde al recurso del programa INSABI. No aclara, confunde las cosas. Sin embargo, no es sencillo seguirle la pista al dinero destinado a atender las urgentes necesidades creadas por la pandemia. Una cosa, dice el portal de transparencia del Estado, y otra información obtenida por el poder vía solicitud. O sea, dicen una cosa por aquí y otra cosa por allá. ¿Qué significa cuando nos quieren confundir? Que hay algo malo por ahí, amigo de Conexión. Así Jalisco, chéquese bien esto, reporta a un sitio público que destinó 1,500 millones de pesos de los 3,637 de esos que pidieron prestado de 7,500 a programas del sector salud y sus órganos públicos descentralizados. Pero en respuesta a la solicitud de información, la Secretaría de Salud de Jalisco informa con mayor claridad que en la realidad cuenta con 731.7 millones, unos 35 millones de dólares. Esa cifra fue confirmada a Poder con Comunicación Social. O sea, de 7,500 bajamos a 3,637. De 3,637 bajamos a 1,500 millones. De 1,500 millones ahora bajamos a 731.7. O sea, entre más le rascamos, más nos damos cuenta que menos invirtieron en salud, que el dinero se fue perdiendo conforme iba caminando. De esos 731.7 millones de pesos provinieron, según la información obtenida, de tres fuentes principales: 631.5 transferidos de Hacienda por la partida 4418, o sea, de lo que pidieron prestados, de multas fiscales ya mencionados, y 97.3 millones de pesos del INSABI. Ahí ya entró el INSABI. Pero ¿dónde quedó el dinero en realidad? Mire la caja chica de estos. ¿Qué significa la caja chica para el que no sepa? Dejan un dinero de lo que piden, lo guardan ahí para todo lo que se vaya ofreciendo. Compras de camionetas, viajes, hasta perros de gran pedigrí. Todo lo que se les ocurra, hasta fiestas, aquelares, todo. De la caja chica van sacando dinero. ¿En qué se había gastado el dinero? Ahora sí, el estado de Jalisco, hasta el 30 de julio del 2020, lo distribuyó en 4 áreas. 343 millones de pesos en organismos públicos descentralizados, 81 millones de pesos en servicios de administración y 21 millones de pesos en comunicación social. Comunicación social, o sea, 21 millones de pesos en chayotear a la gente, a los medios de comunicación de ese lugar, en pocas palabras. Y 9.8 millones de pesos en el fondo revolvente. El Poder analizó 718 contratos. Bueno, el caso es que la danza de los millones en la caja chica, ya ve, tantos millones aquí, tantos millones para acá y tantos millones, 21 millones para la iniciativa privada. ¿Para dónde se fue el dinero? Mira, aquí está el dinero del hospital. Es indiscutible que el contrato polémico, fíjese nada más, fueron a meterle dinero a un hospital privado, en vez de meterle dinero a las instituciones públicas, como las del Estado, de ahí de Jalisco, como el ISSSTE, como el IMSS, donde de veras la gente más desprotegida es la que necesita que equipen esos lugares. Dice ahí, es indiscutible que el contrato más polémico es el que firmó la OPD Servicios de Salud, que sus 343.9 millones de pesos del presupuesto se destinó más de la mitad, o sea, 180 millones a restaurar el hospital de Ángel Leaño. Esos que son dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara y los que eran dueños del equipo de fútbol Tecos de la UAG. Cuando
¿Cuándo? Como se ha visto en testimonios recogidos por Poder, no atendió a pacientes graves de COVID, o sea, para acabarla de fregar. Vaina y le meten dinero a ese hospital, 180 millones de pesos, y no atendió gente de COVID para acabarla de fregar. Según el citado médico, las autoridades justificaron el gasto porque el hospital privado fungiría como auxiliar de los servicios médicos del Estado y de esta forma podía acceder al recurso ejercido a través de la OPD Servicios de Salud y el Fondo Revolvente. Él quiere informar al Faro que con 180 millones de pesos hubiera construido un hospital. De la noche a la mañana, así como los chinos te los construían. Con 180 millones te hubieras construido un hospital. Es más, no vayas tan lejos. Hubieras equipado los hospitales que ya se tienen, pero públicos. Porque ¿quién se va a quedar con esa inversión privada en un futuro? Pues el señor Leaño encantado. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cómo se las gastan estos señores? Ellos son los que le invierten a la campaña del señor Enrique Alfaro para después obtener beneficios. Le meten 10 millones, 5 millones de pesos a la campaña a los empresarios cada uno. Y luego obtienen dádivas de 180 millones. Dígame si no es negocio para los empresarios meterle a un candidato tantos millones de pesos. Pues claro, se los devuelven con eso y en demasía, en agradecimiento. Dinero de usted y mío es lo peor. Hasta ahora, el hospital ha gastado nada más 20 millones de pesos en 3 contratos. El primero con Praxair de México, que es el que lleva los tanques de oxígeno y todos esos rollos. 16.3 millones para optimizar los espacios del edificio. El segundo corporativo Jasil de Desarrollos, 4.3 millones de suministro de medicinas, 43 mil pesos para imprimir etiquetas con códigos QR para los insumos. O sea, le pusieron el hospital muy bonito a este señor. La Bolsa de la Salud de Jalisco en la pandemia. 30 millones de dólares, Secretaría de Hacienda, partida que le dan al señor, 30 millones de dólares. Luego, a través del INSABE le dan 4.7 millones de dólares. Luego, multas fiscales, las cuales se obtienen y se las dan a él, 141 mil dólares. Esto es en dólares para irnos entendiendo. Luego ahí va la bolsa en medio, color amarillo. Ya tenía su bolsa con muchos millones de dólares, con cerca de 35 millones de dólares, arribita de 35 millones de dólares. Luego el señor lo empieza a gastar en organismos públicos descentralizados, hospitales privados, 16.6 millones de dólares. El hospital Ángel Leaño, como vi ahí, fue y le metió 8.7 millones de dólares. Servicios administrativos, 4 millones de dólares. Ahí es donde dice el presidente que se llevan las grandes tarascadas de billetes. ¿Cómo es posible que para administrar ese dinero se gasten tanto dinero? Pues la administración, bien lo dijo ahora la señora Buenrostro del Servicio Tributario de México, del SAT, de Administración Tributaria, bien lo dijo, en los fideicomisos y en las asociaciones como México a favor de la corrupción, tienen nomás el derecho de gastarse el 5% de lo obtenido de recursos en gastos administrativos, pero ellos reportan cerca del 50%. Y cuando ha ido a visitar esos lugares, dice la señora Buenrostro, me encuentro 3 personas nada más laborando, se gastan millonadas. ¿Qué hacen? Inflan los gastos administrativos y es donde empiezan a robarse el dinero. Comunicación social, $1 millón, o sea, como 21, 22 millones de pesos para chayotear a la gente y tener a todos los medios de comunicación callados y que les aplaudan. Fondo revolvente, 473 mil dólares que les quedan a fondo revolvente ahí guardaditos. Pues ahora ya ve Enrique Alfaro cómo se da la vida a todo dar este señor. Queda claro que en vez de invertir en el hospital privado, en los públicos, se va con su padrino, ahora sí el señor Leaño, ese millonario de ahí de Jalisco, dueño del Tecos, de los que crearon el Yunque en aquellos años de los 70s. Los Tecos eran un brazo armado de los cristeros en los años 60s y 70s, el cual es derechista y ultraconservador. Miembros de Frena, para que me vaya entendiendo por ahí. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado. La danza de los millones y andan llorando ahí
porque no hayan de dónde agarrar más lana para echárselos a los bolsillos. Esa es su realidad. No son claros, no son transparentes. Y cuando les esculcas un poco, empiezan a divagar y a confundir todo. Y nos damos cuenta que fueron a parar muchos millones de pesos a empresarios que nada tenían que hacer ahí. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí tiene 2 videos para que usted se mantenga mejor informado. Nos vemos en la próxima, dele like y suscríbase también en Facebook. Vámonos riendo.